vamos a empezar con las últimas sesiones de la semana 10, 11, 12, 13, 14 y ya la 15 para entregar resultados y hacer la retroalimentación. Esta es una presentación. Normalmente esta ponencia nos las imparte el Departamento de Bomberos. Viene personal de bomberos y nos ayuda. En este caso, el instructor es Roberto Morales Enríquez. Hoy en día, con la pandemia, pues que tenemos, que no podemos ir al aula, le dábamos él y yo. Ahí compartíamos el aula y con ustedes, y como el paramédico y bombero, pues hacía muy práctico la parte de primeros auxilios y manejo de extintores, todas estas cuestiones, ¿no? Pero pues cuestiones como les explico, voy a darla nada más yo. Y vamos a ver con lo que tiene que ver con prevención y combate de incendios. A manera de introducción, pues los incendios pueden destruir nuestras fuentes de trabajo en perjuicio de los trabajadores y de la economía del país. Es muy común, no sé si ustedes han visto en Los Ángeles, muy común ver incendios que duran semanas, días y se acaban hectáreas. Por ejemplo, aquí está una foto de Los Ángeles, como en el condado ahí de repente pues se dañan, ¿no? Muchas poblaciones y quedan en total evacuación y destrucción total. Entonces, a eso se refiere cuando daña la economía del país. Hay que volver a invertir, a volver a limpiar, volver a construir, volver a edificar, volver a plantar árboles, volver a poner calles, letreros. Eso afecta, pues. Y para evitarlo, pues se requiere que los trabajadores observen las normas de seguridad que los previenen en el caso de que exista el fuego. Por eso se hace indispensable capacitar al personal para que seleccionen y usen los equipos contra incendios. Aquí pues, ustedes están viendo, ¿no? Ya están viendo a la persona, al bombero ahí, con todo su equipo de protección personal, que ahorita lo voy a tocar en las siguientes sesiones, lo del EPP. Entonces, el objetivo de esta sección es conocer los elementos que pueden provocar un fuego, así como su comportamiento. En esa primera objetivo, Javier Antonio Agramón, más o menos a tu criterio, porque no creo que sea el primer curso que llevan de este tipo, pues ya han llevado en algún momento. Ahorita en la clase vamos a reforzar y tratar de hacerlo didáctico. Pero Javier, por ejemplo, ¿qué elementos pueden provocar un fuego? Así como su comportamiento. Descuidos humanos o a veces, pues en las casas es muy común los cortocircuitos y en los bosques, pues algunos incendios que provoca el mismo hombre, pues por hacer fogatas o aventar colillas de cigarrillos. Es correcto, ¿no? Sí, sí, definitivamente todo lo que dice Javier, eso es. Entonces, esta plática tiene como finalidad el cómo llevar a cabo la utilización del equipo para combatir cualquier tipo de fuego. Y este material contiene información acerca de los elementos que pueden provocar un fuego y que juntos crean una reacción química en cadena. Mirvet, ¿qué te imaginas por reacción en cadena? Pues como lo dijo mi compañero, cuando tiran la colilla del cigarro que no se apaga bien, Ajá. entonces la tiran en un lugar donde puede haber hojas secas. Las hojas secas pues se empiezan a quemar y ya se va proliferando el fuego. Mm, Más o menos, ¿no? Más o menos, porque reacción en cadena es otra cosa. Tú, ok. tú me estás hablando de cómo se inicia un fuego. Y ahorita vamos a ver los elementos del triángulo del fuego y luego el tetraedro y luego viene... O sea, reacción en cadena ya es algo muy, muy grande, pues. Y tú Ok. me hablaste de una colilla, o sea, algo muy sencillo. Entonces vamos a ver todo ese tipo de cosas. Entonces, primero necesitamos aprender qué es el fuego. Jessica Mesa, ¿qué es el fuego, Jessica? Sin leer la definición. Ah, ¿Qué es el pues fuego sin leer la definición? A ver, yo la voy a quitar. el fuego, pues para mí es como una combustión que se da por oxígeno, o sea, no lo leí, pues, Okay. que se da por la combustión, que cuando no hay combustión, pues esto se apaga y
y a mayor intensidad de cuando hay muchos aires, por ejemplo, cuando hay hay mucho oxígeno, entonces el fuego se puede prolongar más, pues. Y pues básicamente eso es. Sí, muy bien. Eso es, ¿no? Muy bien, Jessica. El fuego es la oxidación rápida de la materia y la materia debe tener energía. Esa energía es la que puede provocar entonces que exista ese tipo de elemento, ¿no? Como dice Jessica, el fuego. Y hay varios elementos que tienen que estar presentes, como lo es el oxígeno, el calor y el combustible. Y obviamente en el fuego, pues vemos que hay desprendimiento de luz y hay calor, ¿no? Si te acercas, pues te puedes, la misma radiación te puede quemar y obviamente vemos la luz a mucha distancia donde está el fuego. Pero estos tres elementos son los que hay que, si queremos evitar un fuego, algunos de ellos lo tenemos que quitarlos. Ya sea que quitemos el oxígeno, quitemos el calor y quitemos el combustible. Y aquí viene pues un ejemplo, ¿no? El oxígeno, el combustible, el oxígeno, provoca calor y pues se da como una especie de un triángulo, el triángulo del fuego. La mayoría de las personas que mueren en los incendios mueren a consecuencia del efecto tóxico del humo y de los gases calientes y muchas veces no como consecuencia directa del fuego. ¿Cuántos casos ustedes no han escuchado de que personas han fallecido en su casa por la inhalación de humos o por alguna fuga de algún gas, fuga de la estufa, por ejemplo, del gas metano, butano? Sí han escuchado, ¿no? Sí han visto. Ni siquiera se quemaron, pues. Entonces, a veces están encerrados en un edificio y están los bomberos apagando el incendio y llegan y hay muchas personas muertas y ninguna está quemada, pues ninguna tiene alguna quemadura de primero, segundo, tercer grado. Están porque inhalaron demasiado humo, ¿no? Entonces, pues primero hay que entender qué es el fuego. Es una oxidación. Si pregunto en el examen alguna definición, le preguntaría qué es el fuego. Jessica me lo explicó con sus palabras, pues. Pero si yo le preguntaría, ¿cuál es la definición del fuego? Ella debería, y todos, es la oxidación rápida de la materia, donde hay presente tres elementos: oxígeno, calor y combustible. Esa sería la definición de fuego, ¿no? Y entonces ahí se coloca lo que es el triángulo. Esta figura ustedes la van a ver muy común. Si falta alguno de ellos, créanme que no va a haber fuego. Necesitas un combustible, necesitas calor, una chispa, pues, un cerillo, como te decían el ejemplo Javier y Mirver y Jessica, una colilla, alguien echó un cerillo. Y, por ejemplo, en ese ejemplo de tú mismo, Javier, el mismo ejemplo que diste, explícame cómo entonces entraría este triángulo. Explícame cada uno de los componentes de los elementos. Pues sería como lo explicó mi compañera Mirvet, o sea, el calor, pues sería la colilla de cigarro, pues el oxígeno pues está en el ambiente, en un bosque, y el combustible pueden ser hojas secas o ramas que se encuentren en el lugar. Ustedes han escuchado, por ejemplo, mande, Jessica. El aire también tiene mucho que ver, le digo. Sí, el aire, por lo que dice Javier, ¿no? El aire, en el aire hay dos elementos. ¿Cuáles son principalmente? Nitrógeno y oxígeno. Muy bien, Juan de Dios, ¿cuál es la proporción? Aproximadamente 71% de nitrógeno y 29% de oxígeno. Más o menos. 21% de oxígeno. 21, no 29, cuando ya ibas bien. 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno, ¿no? Y otros gases, pero 0.000, nada, ¿no? Que principalmente esos dos son los que ocupan el mayor. Entonces, en el aire, como dice Jessica, en el aire va nitrógeno, pero ese 21% de oxígeno es suficiente para que exista eso, ¿no? Entonces, el calor, Arturo Márquez, ayúdenme por favor a leer la de calor. Ok, triángulo de calor, bueno, de fuego, calor. Es una forma de energía y sirve para elevar la temperatura del combustible hasta el punto que se despiden suficientes vapores que permiten que ocurra la ignición. ¿Qué es la ignición, Arturo? Arturo, tú mismo, ¿qué es la ignición? Disculpe, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos.
Arturo, tú mismo, ¿qué es la ignición? Maestro, ¿me escuchan bien? Es que tengo mala conexión, me dice. Eso escuchamos, Arturo. A ver, Melanie y Cedo, ¿qué es la ignición, Melanie, entonces? La ignición es cuando aparece el fuego encima. Es el momento en cuanto empieza a ver el fuego, ¿no? Es el primer momento de ignición, muy bien. Oxígeno, pues ya ahorita lo comentamos con lo que respondió Juan de Dios García, ¿no? Oxígeno, gas incoloro, inodoro, insípido, que se encuentra en la atmósfera en un 21%, acompañado de otros gases. Pero fíjense, para que exista el fuego, con que exista 16% por lo menos. Entonces, si el aire lleva 21%, pues seguramente con cualquier racha de aire pues que ande por ahí, cumple con el 16% requerido del 21% que tiene el oxígeno. Entonces, y el oxígeno también es un carburante, pues, es decir, activa la combustión. Y combustible es todo material susceptible a arder, ya sea sólido, líquido y gaseoso. La mayoría de los sólidos y líquidos se convierten en vapores o en gases antes de entrar en combustión. Ejemplos de combustibles, pues ya te dijeron las hojas. ¿Cuáles más? Pues puede haber de diferentes tipos, ¿no? Ya sean químicos, sólidos, orgánicos. Es demasiado, ¿no? Demasiados. Por ejemplo, en un silo. ¿Saben lo que es un silo? Donde se almacenan los granos. Sí, donde se almacena el grano. ¿Por qué ahí no hay fuego? ¿Por qué hay explosión ahí? ¿A qué se debe? ¿Por Sí, qué? ¿Qué, profe? sí les ha tocado de repente escuchar que en un silo donde se almacenan los granos, es una pregunta curiosa, porque estamos hablando del fuego y estamos diciendo que entonces ocupa calor, ocupa oxígeno y ocupa combustible. Combustible, pues ya dijeron que pues orgánico, inorgánico, algún líquido, algún sólido. El oxígeno pues está en todo lo que ahorita respiramos. Y el calor pues es el que provoca la ignición, algún cerillo, alguna colilla. Entonces, ¿por qué no silos cuando de repente alguien está trabajando en el almacenamiento de un grano, de algún maíz, por ejemplo, aquí en cervecería que está Constellation Brands y que se utilizan muchos granos, maltas y se guardan y de repente alguien echa por accidente está fumando, tira un cerillo dentro de un silo y en vez de que se empiece a quemar, explota. Posiblemente sería, bueno, no tengo la respuesta, no lo sé, pero yo creo que a lo mejor están fermentando los granos ahí, ¿no? Y liberan gases que pueden ser combustible. Bueno, pueden entrar en combustión, pues, Profe, apoyando la presión. también podría ser porque pues como siento que está muy cerrado, hay mucha energía que está atrapada, pues al momento de salir explota prácticamente. Muy Por bien. la presión. Por la presión, hay mucho polvo, está encerrado, ya están llegando a la respuesta, ¿no? Y el polvito, ese polvito es pura energía, es puro combustible, pues, y está en forma de partículas muy finas, muy pequeñas. Entonces hay una reacción en cadena ahí. Y como está encerrado y hay mucha presión y mucha energía, entonces lo que hace es buscar una salida. Y entonces empieza a haber una explosión, pero no de fuego, sino explosión de presión por buscar algún lugar de salida en base a esa materia tan pequeña, ¿no? Que son los materiales. Difícilmente vas a ver a un silo que se queme, pues. Vas a ver un silo que explote, es lo más común, por la presión y por las partículas tan pequeñitas y finas que están en el ambiente. Entonces, eso puede ser que sea una explosión o que hay una reacción en cadena que provoque un fuego muy intenso, muy vigoroso. Entonces, del triángulo del fuego, si le agregamos reacción en cadena, entonces ahora, hoy en día se maneja mucho lo que se llama el concepto del tetraedro del fuego. Ya no nomás triángulo, ya no nomás el puro combustible o puro calor y oxígeno, sino que cuando están estos tres elementos, el combustible, el calor y el comburente o la ignición, y hay un fuego, puede ser, y si hay, pues, ese que le digo, de partículas muy pequeñas, o hay algo muy grande de energía, se forma una reacción en cadena que permite la continuidad y propagación del incendio
desprendiendo calor que es transmitido al combustible y realimentándolo, ¿no? Cada vez que hay una corriente de oxígeno, vuelve a realimentarse y vuelve a prender y vuelve a hacerse incontrolable, ¿no? Hay fuegos que de plano la gente, por más equipo que tengan los bomberos, no va a poder terminarlo ni apagarlo hasta que termine la reacción en cadena, ya sea que termine alguno de ellos, que se acabe el combustible, que se acabe lo que es el oxígeno, que tú bloquees el oxígeno. Pero ya un fuego grande y muy, ya no se puede detener, pues. Hay varios métodos de extinción. Paola López. Métodos de extinción: enfriamiento, aplicación de agua para la reducción de temperatura y sofocación, procedimiento de la eliminación de oxígeno. Recordando los conceptos del tetraedro y del triángulo del fuego, ¿qué pasó en el primer caso entonces? ¿Por qué se apagó el fuego en el primer caso de enfriamiento? Porque se disminuyó el calor. Exacto, ¿no? El calor que estaba emanando con el agua, redujiste el calor y por lo tanto se apagó el fuego. En el segundo, Darla Limón, ¿qué pasó para que se apagara el fuego? Por sofocación. Carla. Procedimiento de eliminación del oxígeno. Ajá. Pero ¿por qué se apagó entonces el fuego aquí? Porque se eliminó el oxígeno, ¿verdad? Sí. Se puso aquí la tapa y entonces eliminaste el 21% de oxígeno. Entonces había fuego, había calor, había combustible, pero al quitar el oxígeno, en automático tú puedes extinguir o hacer la extinción de un fuego, ¿no? Entonces, eso se les explica a ustedes para que algún día, si están en algún momento, no tengan que tener, por ejemplo, un extintor a la mano, pues. Simplemente conociendo el concepto del fuego y conociendo los elementos del triángulo del fuego, ustedes lo pueden determinar, pues. A veces, es que se quemó porque no había bomberos cerca. Se quemó porque no tenía extintor. No es cierto. A veces falta de conocimiento. Entonces, ese tipo de clases es para eso, pues. Entonces, aquí hay un método de sofocación. Y obviamente estos son fuegos pequeños. Algunos fuegos ya grandes, descontrolados, ni se metan mejor. Las cosas materiales no valen la pena. Vale más una vida que algo material, la verdad. 1000 veces tener vida y recuperar las cosas que perder un brazo, una quemadura, Dios guarde la hora. Entonces, otro método de sofocación está entonces algunas definiciones. Se llama conato de incendio. Karime, ayúdame por favor a leerlo. Definiciones. Conato de incendio. Fuego incipiente que apenas empieza y que puede ser controlado por un equipo portátil contra incendio. Extintor. Muy bien. ¿Y luego la que sigue? ¿Tú mismo? Incendio. Fuego no controlado, cause o no daños directos, energía poderosa que puede causar pérdidas humanas y daños en bienes materiales y medio ambiente. ¿Cuál es la diferencia entre los dos, Karime? Uno es un fuego a menor potencial que se encuentra que en este momento se encuentra a menores cantidades, pero que si no se detiene a tiempo puede causar una explosión haciéndose que se vuelva aún más grande, de modo que pueda hacer que no se llegue a controlar y que pueda incluso dañar bienes. Muy bien. Entonces, en un conato de incendio, cualquier persona en el mundo puede entrar a apagarlo. Pero ya un incendio, ya solamente los bomberos. ¿Ok? Tengan siempre cuidado de eso. Si hemos escuchado los términos. Oye, hay un conato de incendio. Algo se está quemando en el edificio, en el laboratorio, en alguna empresa. Hay un conato. Es algo que todavía está incipiente, que apenas empieza. Y de repente, oye, se quemó la Tutuli, se quemó tal empresa. Ya porque hubo un incendio, ¿no? Ya fue algo no controlado. Y en lo que llegan los bomberos, ¿cuánto tiempo les gusta que lleguen los bomberos, José Humberto? A Litson, por ejemplo. ¿Dónde están los bomberos más cercanos? Y los únicos, yo creo. El centro, ¿no? El centro. Solo que creo que había una segunda estación, ¿no? Cerca de donde está la planta tratadora de aguas.
Se me hace que está más cerca del otro Itson. ¿Te refieres Bomberos están... al de la Ah. Querétaro? Sí, no sé si aún sirvan, ¿no? Pero ¿es de bombero o es de la potabilizadora de Omapaz? No sé, cuando pasé una vez vi que había como que un camión de bomberos ahí y dije, pues tal vez es otra sucursal, por así llamarlo. Lo que Yo pasa creo es que, dígame. es que conozco yo la que está ahí cerca del Exxon Centro y acá en la colonia Alameda está otra. No, esas dos nomás conozco aquí en la ciudad. Entonces, ¿ustedes creen que cuánto tiempo dura entonces en llegar, digamos, los bomberos que están en la unidad centro? ¿Cuánto le ponen ustedes? Unos 25 20. minutos, 20 minutos. Más o menos lo mismo, 20, 25 minutos. Y en esos 25 minutos ya habrá pasado de conato de incendio a incendio. Pues Yo creo que sí, sí. no sé si le tocó el año pasado cuando se quemó un carro en el estacionamiento de Lison. Ajá. Sí, tardaron como unos 15 minutos aproximadamente en llegar. Aprovechando eso que dices, Arturo, porque yo iba a hacer un comentario. Entonces, en el Ixo no tenemos personal brigadista ni de combate de incendios, es la pregunta para ustedes. Nadie entró entonces del Ixo. Pues hasta donde sé, los maestros sí como que trataron de acordonar el área para que ningún metiche empezara a grabar ahí cerca, pero no. En lo personal yo estaba en el salón, entonces no me alcancé a ver muy bien a detalle. No, pero me refiero que si no, es que de repente, acuérdense, ¿se acuerdan cuando vimos lo de los manuales y todas las brigadas y las guías de simulacros? Que debe haber pues personal en el instituto. De hecho, el Ixon tiene una brigada, pues, tiene brigadas de combate de incendio, de búsqueda y rescate, de primeros auxilios. Son los que andan con los radios, ¿no? Los que andan con los radios, algunos son maestros, otros son jardineros, otros son de mantenimiento, otros son administrativos, pero siempre hay personal. Entonces el año pasado yo no estuve aquí en Obregón, andaba fuera de la ciudad, pero yo no vi ese incendio, pero a lo que iba, yo te preguntaba, entonces ¿cuánto duraría en llegar los bomberos del Ixon Centro o de bomberos de allá de Ixon Centro hasta el Ixon? Entonces me dicen 25 minutos, 20, 25, se me hace un tiempo razonable. Entonces la pregunta es, seguramente inició en conato de incendio, pudo haberse evitado el incendio del carro si estuvieran todos los personales ahí habilitados. Se supone que hay 2 turnos en el Ixon, desde la mañana hasta la noche. No hay turno de las 11 de la noche a 6, solamente hay gente cuidando. Entonces yo creo que si un conato de incendio se puede apagar si tienes al personal y a los elementos necesarios. ¿Qué elementos? Pues los extintores, equipos de la red contra incendios. Tenemos en Itson, ¿se han fijado ustedes? Red contra incendios. Se han puesto a ver por ahí las paredes, los equipos. Red contra incendios. Sí hay. ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde? Yo solo he visto extintores. En los laboratorios de extintores. No me acuerdo en qué parte. Ah, en la biblioteca también hay una caja así roja que trae una hacha y una manguera, creo, y guantes y todo eso. Solamente hay una línea, ¿no? Donde está la biblioteca y donde está casi el mantenimiento. Hay 2 líneas de red contra incendios muy pequeñitas. Al Itson le falta mucho, mucho todavía por trabajar. Ahí trabajamos nosotros, ustedes ahí estudian y sí le falta red contra incendios. ¿Cuántas cosas se pueden perder? ¿No? Laboratorios, equipos especializados. No hay, por ejemplo, en los laboratorios y en los salones, como en los hoteles, cuando hay detector de humo y que empieza a tirar el espreado de agua. No tenemos todavía, no estamos tan avanzados. No sé si es por falta de cultura o por falta de dinero, ¿no? En inversión. Entonces, un incendio ya es algo que ya puede causar daños más grandes con energía más poderosa. Entonces, hay varios tipos de fuegos. Están los fuegos que se llaman los tipo A, los tipo B, tipo C, tipo D y tipo K. ¿De estos cuáles conocen ustedes? Viendo la figurita. Pues yo creo que todo. Del K no me suena en lo personal. El D todavía. Bueno, es cierto, acá no sé qué onda. Yo creo que el B lo conozco un poco.
Ok. A ver, por acá, ¿quién más está? Clarisa Gutiérrez. Clarisa, ¿cuáles conoces de aquí? No sé, creo que la ves a causa de químicos, no sé. De No sé. combustible. Muy bien. Químicos, combustibles, sí. Mario. El C es a causa de un cortocircuito, ¿puede ser? Muy bien, sí. Ahorita lo mencionaron, ¿no? Por ahí, algunas extensiones o contactos eléctricos. Muy bien, pues ya conoces dos. Muy bien, Clarisa. Mario, ¿conoces el tipo D y el K? El K no, profe. Entonces vamos a verlos ahorita, ¿no? Vamos a empezar a verlos. Disculpe, maestro. Dígame. Lamento interrumpirlo, pero me había quedado en duda con las formas de apagar un incendio cuando se tenga una disposición de ciertos elementos. A ver, dígame. Por ejemplo, si el incendio llegara a hacerse, por ejemplo, en un campamento hecho por la leña y no se tenga ni agua o carbonato o algo para que lo apague, ¿la tierra puede funcionar también como otra forma de bajarlo? La tierra puede funcionar como algún elemento que tape, que cubra y que no entre el oxígeno hacia el material combustible. Algunas qué bueno personas, de saberlo. hecho, usan tierra, de hecho, sí. Como de repente algunos de los extintores usan algún tipo de gas, CO2 o polvo químico. El polvo químico funciona también como, la tierra pues funcionaría como eso. Ni como polvo químico, pero sí funciona como un elemento que cubre. Y te das cuenta que este es el fuego y echas el polvo arriba, entonces haces una capa. Entonces bloquea la entrada de oxígeno, pues. Sí, comprendo cómo que. Muchas gracias, maestro. Muy bien, Karina. Entonces vamos a ver los tipos de fuegos. El tipo A son aquellos que involucran los materiales orgánicos, sólidos, en los que se pueden formar brasas. Ejemplo, la madera, el papel, la goma, plástico y las telas, ¿no? Son los tipos de fuego más comunes que puedes encontrar. Que se queme una casa, etcétera, ¿no? Y por eso los bosques, ¿no? La madera, el papel. ¿Te acuerdas lo que pasó en la guardería ABC, ¿no? Por quemar papeles, todo lo que se vino de tragedia, ¿no? Luego viene el fuego tipo B, que ahorita mencionaba Clarisa, que tiene que ver con los químicos. Así es, tiene que ver con las gasolinas, aceites y grasas. Esos tipos de fuego, ¿dónde lo podemos encontrar? Alejandra Arellanes. Le pregunto así a todos para que todos participen, pues. Yo sé que a algunos les gusta participar y se los agradezco, pero yo me gusta preguntarle a todos para que todos tengan en algún momento participación. Pues no sé, podría ser como en talleres o cosas así donde trabajen automóviles. Así es, ¿no? Muy bien. De hecho, es muy común, ¿no? Si tú vas a un taller mecánico, ve el piso negro, lleno de grasa. Créanme que ese es un lugar muy peligroso, es una condición insegura natural, ¿no? Un taller así. Si alguien llega y fumando, tirando una colilla de cigarro, tirando un cerillo, créeme que es un lugar muy peligroso, pues. Las gasolineras, aceites, donde venden aceites en las mismas ferreterías, para los carros, las mismas plantas químicas, ¿no? De todas las empresas. Inclusive también nosotros tenemos en nuestras casas. Yo recuerdo que alguien de ustedes en una tarea dijo que mi papá guardaba químicos, ¿no? Algo así. ¿Quién mencionó? Yo, profe. Juan de Dios. Siempre en una bodega se guardaban todos los productos químicos de solventes para las pinturas y así. ¿Y cómo haces ahí, Juan de Dios? ¿Qué hacen ustedes para evitar algún tipo de incendio? O en un futuro, ¿no? Espero que nunca haya, pero están separados, tienen Sí, los tenemos separados. Hay estantes donde se ponen se separan, pues. Y no hay nada conectado, no se puede conectar nada ahí, ¿no? O sea, bloqueamos los enchufes eléctricos. ¿Tienen extintores ahí? No tenemos. Punto negativo para ustedes, Juan de Dios. Así es.
Hay que tenerlo ahí, sea, sí tenemos uno, profe, pero pues, ya hace como un año, no se nos ha cambiado. No sirve, pues, entonces ya. De hecho, la clase que viene vamos a tocar ese tema, ¿no? De la duración de los agentes extintores. Si tienen uno y ya tienen un año que no lo han usado, ya tienen que, pues ahora sí que hacer un simulacro para que la gente participe, porque ese ya no va a servir, pues va a tener, digamos, un efecto del 15-20% de eficiencia que si fuera uno nuevo. Eso ya lo vamos a tocar la próxima sesión, ¿verdad? Cuando Dios. Y luego vienen los fuegos tipo C. Ahorita lo mencionaron ustedes, pues son los fuegos que se involucran al material eléctrico energizado, tales como electrodomésticos, interruptores, cajas de fusibles y térmicos. ¿Quién ha visto algún incendio por culpa de esto? ¿Dónde es muy común que lo veamos, estos tipos de fuegos? Yo aquí en mi casa una vez conecté una tostadora Ajá. y como que estaba mal el enchufe y sacó chispas y se prendió la tostadora. Pero, ¿cuál fue el problema, Clarisa? ¿El contacto? ¿El contacto o el enchufe que estaba mal? ¿No supiste? Fue el contacto porque después, ya que se conectaron otras cosas, primero pensamos que fue la tostadora, pero se fueron echando a perder otras cosas que conectabas ahí en el contacto. Entonces fue el contacto, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí es bien importante la selección del tipo de cable. Los cables, yo hace poco di un curso de energías renovables ahí, energía solar, térmica, y hablaba sobre los interruptores, ¿no? La caja de fusibles y térmicos. A veces metemos cable que no corresponde. No sé si ustedes sepan un poquito de electricidad, pero hay cables calibre 8, calibre 10, calibre 12, calibre 14, y los térmicos pues requieren de 20 amperes, de 30 amperes. Si, por ejemplo, el de ustedes ya estaba, a lo mejor estaba bien, pero ya no soportaba más carga, pues. Entonces, ese contacto ya estaba sobrecargado y cualquier cosa de carga que le conectaran ahí, pues obviamente iba a ser corto, ¿no? Se iba a proteger. Y una forma de protegerse es quemarse, pues, o sea, si no tiene, se quema el fusible, pero si tú sigues insistiendo, pues se sigue hasta que queme, ¿no? Otro es muy común que suceda en fuegos de este tipo de clasificación C, son los que pasan en diciembre y son los más peligrosos, ¿no? Cuando conectamos, por ejemplo, las lucecitas del arbolito. ¿Sí han visto de repente que se usan algunas Prende el árbol. extensiones muy baratas de 20 pesos, 30 pesos y de repente se machuca con la sala y hay un corto, entonces las lucecitas están enseguida por lo general de las cortinas de la sala para que se vea bonito y empiezan. Ha habido muchos incendios pues reportados por ahí, ¿no? De cómo van avanzando los tipos de fuego C. Los tipos D son los que involucran a los metales combustibles como el magnesio, titanio, potasio y sodio. Si hemos visto, ¿no? En diciembre cómo usamos la lucecita de bengala, los triques, los cohetes, pues todos esos son de este tipo de fuego, pues son metales que tú vas a quemar. Algunos dan chispas muy bonitas, algunos truenan, algunos explotan, algunos nos hacen, digamos, las luces de algún festivo, alguna inauguración de algún evento, alguna boda. Pero si no lo controlas, pueden arder. ¿Cuántas veces hemos visto noticias? Bueno, yo he escuchado y visto noticias que de repente se quemaron tantas personas y que explotó un lugar donde guardaban este tipo de materiales, ¿no? Que iban a hacer las luces de diciembre, las luces de algún evento. ¿Sí han escuchado? ¿Cómo? Perdón, no entendí muy bien. De repente, pues cuando van a hacer así los triques, los cohetes, los que van a quemarse pues para las fiestas decembrinas o algunas septiembre, noviembre. Como en México que pasó, creo que hace 2 años o 3 años, ¿no? Que se quemó una fábrica de pólvora clandestina que había ahí. Ándele. Exacto, ¿no? A eso me refiero, Arturo, exactamente. Algunos que se queman pues ahí porque no tienen el uso. Pero esos son algunos metales combustibles, ¿no? Pero también hay algunos muy peligrosos, como el titanio. Ese no se usa para triques ni cohetes, pues. Pero tiene la misma propiedad, ¿no? Que arden a altas temperaturas y exhalan suficiente oxígeno como para mantener la combustión. Entonces, son fuegos tipo D, ¿no? Combustibles, estos se usan mucho en las empresas, baterías, en los juegos estos pirotécnicos, en la pirotecnia. Y que algunos han provocado fuegos muy grandes, ¿no? Y los tipo K, que algunos casi no lo identificaron, son los originados por los medios de cocción
grasas, aceites o manteca comestibles, ¿no? Eso sucede muy común en los restaurantes. Están, por ejemplo, cocinando y la grasa es un combustible, pues, y como está en la estufa y con el oxígeno del ambiente, pues es común, no es muy común, pero sí es común que en algunos restaurantes, lugares, carretitas, etcétera, se originen fuegos del tipo K, ¿no?